Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga y damos gracias cada vez al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y le damos gracias por permitirnos a nosotros cada día poder dedicar un tiempo para compartir estos devocionales con cada uno de ustedes y esperamos que de verdad nos edifique participar en estos devocionales. Y quizás muchos pues dirán, ya yo me sé esas cosas, pero el apóstol dijo, no me canso de repetiros las mismas cosas porque es necesario para nuestra edificación. Así que hemos estado haciendo series. Primero hicimos series sobre el libro de Josué y terminamos el libro de Josué, también sobre Éxodo, pero hoy vamos a cambiar un poquito, yo digo drásticamente, porque hoy vamos a comenzar una serie sobre el libro de Juan. Es uno de los libros que más me gustan. El libro de Juan nos enseña la deidad de Cristo. Nos enseña que Cristo es Dios. Nos enseñan los milagros de Cristo. Nos enseña cuál es el camino correcto para disfrutar de esa salvación que nuestro Señor Jesucristo un día nos regaló. Y vamos a comenzar con Juan capítulo 1 y vamos a hablar solamente hoy sobre los 3 primeros versículos. Juan 1 del 1 al 3. Y es que quiero compartir a partir de aquí con ustedes. He estado escuchando algunos debates sobre la deidad de Cristo y algunas doctrinas que no consideran a Cristo como Dios, que no le dan la importancia a Cristo. Duele escuchar personas tan aferradas a que Cristo es menor que Dios, que es bueno que también nosotros recordemos lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos nosotros también defender la sana doctrina y defender nosotros, aunque la Biblia se defiende a sí misma, se interpreta a sí misma, pero nosotros debemos luchar por nuestra fe. Y es triste escuchar cuando hay doctrinas que no consideran a Cristo como Dios, sino que lo consideran en un lugar inferior. Qué triste eso. No conocen la Biblia. Oramos por esas personas para que algún día entiendan, busquen de Cristo y sean perdonados y puedan disfrutar de una vida eterna también. Vamos a leer Juan 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Creo que 3 versículos que nos dicen todo referente a Cristo. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino. Es hombre, pero es Dios. A pesar de que Jesús tomó por completa nuestra humanidad y vivió como hombre, nunca dejó de ser el Dios eterno. Nunca dejó de ser Dios. Esta es la verdad de Jesús. Es la verdad de la Biblia. Es la firmeza de nosotros como cristianos. Nuestra vida como cristianos se basa en esto. Cristo es el Verbo. Cristo es Dios. La vida del cristiano se fundamenta en su fe en que Cristo es Dios. Juan escribió a los creyentes en todo lugar, a todos los creyentes, judíos o gentiles, judíos o no judíos. Juan fue testigo presencial, confiable de la vida de Jesús. Como él dice en su primera epístola, lo que he visto, lo que he palpado, Juan estuvo presente
en toda la vida de Jesús. Entonces, tiene los méritos para escribirnos y decirnos quién es Cristo. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice en el primer versículo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Qué quiere decir Juan con el verbo? En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación. Jesucristo es creador. En el pensamiento hebreo, si buscamos en las historias, el pensamiento hebreo, el verbo era otra forma de decir Dios. Noten esto. En la línea hebrea, cuando se hablaba del verbo, era otra forma de decir Dios. Entonces Juan claramente, cuando habla del verbo, se refiere a Jesús humano, pero a la vez se refiere al creador del universo, se refiere a Dios. La suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios y todas las cosas, como dice la palabra, en él subsisten. El verbo es Dios. Decir el verbo es lo igual que decir Jesús es Dios. Juan 10:30, Jesucristo mismo hablando nos dice, yo y el Padre uno somos. Creo que es suficiente para que entendamos que Cristo es Dios. En el principio era el verbo, porque Cristo estuvo desde el principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron en la creación. Entonces, en el principio era el verbo. Desde el principio, Cristo estuvo en la creación. El Padre y yo uno somos significa que no hay dos, hay uno solo, tres personas en un solo Dios verdadero. Cristo es Dios. El verbo es Dios. Jesús es Dios. Miren el versículo 3, nos corrobora aún más. Dice la palabra de Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten, todas las cosas por Él fueron hechas. Estuvo desde el principio, y en Él se crearon todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. En la creación, todas las cosas, dice aquí, eso lo incluye a usted y a mí, porque Él es Dios. Nosotros somos su creación. En Génesis 1:26 dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Noten que habla en plural. Cristo estuvo en la creación porque Él es Dios. Cristo no solo es igual a Dios, Él es Dios, no solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Él es completamente santo. Cristo es 3 veces santo. Miren Colosenses nos corrobora quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el verbo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Noten lo que nos dice. Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. La imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios, pero sí a Jesucristo. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, Cristo fue visto en su humanidad, pero en su deidad
nadie le ha visto. Él está sentado a la diestra del Padre y Él es espíritu. Dios es espíritu. Pero en su humanidad, sí, los que vivieron en esa época, y eso incluye a Juan, vieron al Señor Jesús, que es la manifestación, es la imagen del Dios invisible. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Primero dice, es primogénito de la creación. Y luego dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Cristo es Dios. En Él se crearon todas las cosas. Él creó todo. Nos creó a nosotros, creó al universo. En Él todo subsiste. No hay duda con este pasaje de Colosenses 1:15 al 17 que Cristo es Dios. Cuando Juan habla del verbo, se está refiriendo a Jesús. Está diciendo, Jesús es Dios y estuvo desde el principio. Él es el creador, dice el versículo 3. Él es el creador de todo. Y Colosenses nos corrobora esto al decir que en Él fueron creadas todas las cosas. Dice las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo el universo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Colosenses es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo dada a conocer en la Biblia. Léalo con calma, hermano, y nadie le podrá decir que Cristo no es Dios. Que Dios tenga misericordia de esas doctrinas que niegan que Cristo es Dios. Cristo no solo es igual a Dios, Él es Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Él, Cristo, es completamente santo. En Él fueron creadas todas las cosas. Esa es la firmeza del cristianismo. Nuestra creencia que Cristo es Dios y capaz de hacer todas las cosas y aún de venir a este mundo, encarnarse en hombre para venir a pagar por nuestros pecados. Solo Dios podía pagar por nuestros pecados. Solo Dios puede perdonar nuestro pecado. Por eso Cristo o Dios se encarnó en un hombre y vino en forma de su Hijo amado. Cristo es Dios. Cristo es el Verbo. Cuando le hablen o vea estas falsas doctrinas, defienda su fe, porque Cristo es Dios y creador de todo el universo.